Español 3319. Introducción a la lingüística española. By Dr. A. Raymond Elliott, the University of Texas at Arlington. El desarrollo de las vocales y consonantes desde el latín clásico al español. En este video vamos a aprender sobre el desarrollo histórico del español desde el latín clásico al latín vulgar y después al español. Este capítulo se divide en dos partes. La primera parte se trata del desarrollo de las vocales y las consonantes y se presenta en este video. En el próximo video estudiaremos la segunda parte en la que se presenta información sobre el desarrollo de la yod. Antes de empezar nuestra discusión del desarrollo de las vocales y las consonantes, tenemos que hablar primero sobre las tres variedades de latín que existían. La primera variedad es el latín clásico, la segunda variedad es el latín antiguo y la tercera variedad es el latín vulgar. El latín clásico era la forma escrita del latín que era rebuscada, muy formal y arcaizante. Se usaba el latín clásico en la literatura y en la oratoria, que es el arte de hablar elocuentemente y de una forma educada. El latín clásico constaba de varios casos, entre ellos el acusativo, que sirvió de origen para la mayoría de las palabras que existen en el español contemporáneo. El caso acusativo singular termina mayormente con la letra N, por ejemplo, lunam, cavalum y vitam. Esta M final nos indica que el sustantivo funciona gramaticalmente como el complemento directo en la oración. En las lenguas con casos se le añaden morfemas flexionales, o sea, los morfemas que comunican información gramatical al final de las palabras para indicar su función gramatical. En el latín clásico había 5 casos. El caso nominativo servía para señalar el sujeto de la oración, el caso genitivo para indicar la posesión, el caso dativo para el complemento directo, el caso acusativo para el complemento directo y el caso ablativo era el objeto de una preposición. Si tomamos una palabra femenina como puela, la palabra para muchacha en el latín clásico, vemos aquí la variedad de morfemas finales, o sea, las terminaciones. Las terminaciones de las palabras cambian de acuerdo con la función gramatical en la oración, o sea, si es el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto, etc. La mayoría de las palabras en el español vienen del caso acusativo, la forma del complemento directo en el latín. La segunda variedad de latín es el latín antiguo. El latín antiguo representa una etapa en que la separación entre la lengua hablada y la literaria no era marcada todavía. En cambio, el latín vulgar, también llamado el latín popular, era la tercera variedad de latín y representa la lengua hablada, espontánea y natural, hablada por la mayoría de la gente común y corriente. Características del latín vulgar. El latín vulgar existía simultáneamente con el latín clásico. No existen textos escritos en el latín vulgar, pero sí se encuentra evidencia en algunos documentos literarios que representaban el habla común. Por ejemplo, Plautius, Ennius, Petronio, etc. También se encontraba evidencia del latín vulgar en los documentos eclesiásticos cristianos que se usaban para educar a la gente masiva o plebe. En esa época se usaba el latín vulgar para representar escenas religiosas en las plazas de los pueblos. También se encontraba el latín vulgar en inscripciones en algunas lápidas de los cementerios. Por ejemplo, Hic jacet, here lies, Requiescat in pace, rest in peace, Obiit, he or she died, Memento mori, remember you must die. También se encontraba el latín vulgar escrito en grafiti en las paredes y en los baños públicos de Pompeya.
Por ejemplo, Lucius Pinxit, Lucius wrote here, vírgula tertio su in the sense is, vírgula to Tirithus, you are a nasty boy. Antiochus pependet hic cum Marcus amicam Cythera. Antiochus hung out here with Marcos' girlfriend, Cythera, literally. También se encuentra el latín vulgar en unas tablas metálicas donde se grabaron hechizos mágicos. Estas tablas metálicas se llaman de Fictionium Tabelle. A continuación verán un video hecho por nativelang.com que habla sobre las vocales del latín clásico y la pronunciación de ellas. Classical Latin vowels had two values, short and long. The name refers to how long the vowel is held, short a versus long a. You can hear that long vowels are held out longer in time. In Vulgar Latin, the quality of a vowel became a major difference between short and long vowels. Some vowels sounded different, even if they weren't held longer or shorter. Long and short a, but short e. Long e, short o, long u, short u, long u. For example, bene has a short e, while potere has a long e. Notice how crucial the difference is in some Proto-Romance words. The o in solu is short, but the o in solu is long. You can see that long mark, macron, above the long vowel. Sometimes a short mark is used above short vowels, but usually the vowels are written unmarked outside of educational materials. The length of a is trivial. The modern languages mostly have a whether the vowel was a long or short a in Latin. But the historical length of other vowels matters more often. Sometimes what were once just long and short versions of the same vowel are spelled quite differently in the modern Romance languages. For example, the verb potet, he can, with a short o, comes out as Spanish puede, French peut, Old Italian puote. Classical Latin used the vowel combinations ai and au, which tended to, but didn't always, merge with the vowels e and o. Here's the word paucu and some of its modern cognates. And this is the word quaestione, which was regularly pronounced questione in early Romance. Diphthongs also occur for short e and short o. Tenet, Spanish tiene, Italian tiene, French tient. Or potet, Spanish puede, French peut, Romanian poate. Ya como aprendieron, en el latín clásico había 10 vocales, 5 largas y 5 breves. Las vocales largas eran A larga, como la A en father, E larga, como la E en they, I larga, como la I en machine, O larga, como la O en over, y U larga, como la U en rude. Las vocales breves eran la A breve, pronunciada como la A en Dinah, la E breve, pronunciada como la E en pet, I breve como la I en pen, O breve como la O breve en off, y U breve como la U en put. En el latín, las vocales tenían una pronunciación más detenida o larga y otra más rápida o breve. Esta diferencia se ha perdido en el latín vulgar y en consecuencia en el castellano. En su evolución al castellano, las vocales largas tónicas apenas sufrieron cambios. Por el contrario, las vocales breves tónicas sufrieron numerosos cambios que muchas veces resultaron en los diptongos
que predominan en el sistema verbal del español de hoy en día. Por ejemplo, muero, entiendo, pierdo, sirvo, etc. En este cuadro veremos la evolución de las 10 vocales del latín clásico al latín vulgar y después el español. También verán algunos ejemplos de todas las vocales. En el latín clásico, la I larga tónica dio I en el latín vulgar y resultó en I en el español. Por ejemplo, vitam con I larga tónica dio vida en el español. La I breve tónica dio E en el latín vulgar y resultó en E en el español. También la E larga tónica dio E en el latín vulgar y resultó en E en el castellano. Por ejemplo, litera dio letra, plenu dio lleno. La E breve tónica dio Y en el latín vulgar y resultó en el diptongo IE en el castellano. Por ejemplo, Petra dio piedra. La A larga tónica en el latín clásico dio A en el latín vulgar y resultó en A en el castellano. También la A breve tónica dio A en el latín vulgar y resultó en A en el castellano. Por ejemplo, pratum dio prado, pasu dio paso. La O breve tónica en el latín clásico dio E en el latín vulgar y resultó en mue en el español. Por ejemplo, portam dio puerta, focu dio fuego. La O larga tónica del latín clásico dio O en el latín vulgar y resultó en O en el español. También la U breve tónica dio O en el latín vulgar y resultó en O en el español. Por ejemplo, famosum dio famoso, boca dio boca. La U larga tónica del latín clásico dio U en el latín vulgar y resultó en U en el español. Por ejemplo, lunam dio luna. En el latín clásico había 3 diptongos: ai, oi y au. El diptongo ai en el latín clásico dio e en el latín vulgar y en el español dio el diptongo ie. Por ejemplo, caelum dio cielo. El diptongo oi en el latín clásico dio e en el latín vulgar y resultó en la vocal e en el español. Por ejemplo, poenam dio pena. El diptongo au en el latín clásico dio o en el latín vulgar y en el español resultó en o. Por ejemplo, aurum dio oro, pauper dio pobre. Ahora bien, vamos a hacer algunas observaciones sobre las vocales. Las vocales acentuadas o tónicas se conservan normalmente en el español. Hay algunas que forman diptongos. Por ejemplo, lunam da luna, huaca da vaca y caballu da caballo. Las vocales inacentuadas o átonas suelen desaparecer. Por ejemplo, periculum dio perigulu, después periglu, después periglo y terminó finalmente en peligro. En el latín vulgar había confusión con las vocales átonas intermedias, la E con la I y la O con la U. Por ejemplo, se encuentran palabras como escribir versus escribir, vanidad versus vanidad, o abondar versus abundar. También se encuentran palabras, por ejemplo, como ruido versus ruido. La A átona final casi siempre se conserva en el español. Por ejemplo, lunam dio luna, portam dio puerta. En cuanto a las vocales, hay 2 condiciones que determinan el cambio. Uno tiene que ver con la posición con respecto al acento tónico
Y 2. Su colocación dentro de la palabra. Consideremos lo siguiente como un ejemplo de una palabra en el latín que tiene consonante, vocal, consonante, vocal, consonante y vocal. La primera vocal en la palabra suele ser la más resistente. La última vocal suele ser la segunda más resistente, mientras que la vocal de en medio suele ser la menos resistente, sufre más cambios y suele desaparecerse. Para hablar de la evolución de las palabras desde el latín clásico al latín vulgar al español contemporáneo, necesitamos establecer algunas definiciones importantes. Por ejemplo, la palabra tónica se refiere a la vocal acentuada. La vocal pretónica se refiere a la vocal justamente antes de la vocal acentuada. La palabra postónica se refiere a la vocal justamente después de la vocal acentuada. Y el término átona se refiere a cualquier vocal inacentuada. Por ejemplo, en la palabra periculum, la vocal tónica es la I, periculum. La pretónica es la E. La postónica es la U, que viene justamente después de la tónica. Y por último, la última vocal es la átona. Reglas sobre las vocales. La U larga medial y la U final. La U larga medial casi siempre se conserva. Por ejemplo, luna, dio luna. La U breve final casi siempre se convierte en O. Por ejemplo, manu, del latín clásico, dio mano en el español. La palabra duro dio duro en el español. Las vocales breves átonas antes o después de la vocal tónica. Regla número 1. Si la sílaba adyacente a la vocal tónica tenía una vocal breve, esta vocal se eliminaba en palabras polisilábicas. Esto pasó solamente cuando la vocal breve estaba al lado de una líquida, la L o la R, o una nasal, la M o la N. Por ejemplo, temporanu dio temprano, fabulat dio habla. La P, T, K mediales se sonorizan desde el latín clásico al español contemporáneo. Aquí tenemos P, T, K en posición medial, muchas veces se encuentran en posición intervocálica, que resultan en B, D, G en el español. Algunos ejemplos incluyen sapere, que dio saber, materia, que dio madera, amicum, que dio amigo. La P, T, K iniciales siempre se conservan. Por ejemplo, perdit dio pierde, tenet dio tiene, y causa resultó en dos posibilidades. Causa, que es el cultismo, y la palabra cosa, que es la palabra derivada. Las combinaciones consonánticas pl, cl, fl en posición inicial normalmente dan elle. Por ejemplo, el verbo clamare dio llamar, la palabra flamam del latín clásico dio llama, y la palabra pluviam dio lluvia. A veces, la combinación consonántica fl en posición inicial dio L en el español. Por ejemplo, la palabra flaxidu dio flácido y después lacio. La combinación QU del latín pronunciado qua normalmente da K o qua en el español. Por ejemplo, la palabra quator en latín dio 4. La palabra cuadraginta dio 40. De vez en cuando, la combinación QU, cuando se encuentra en posición intervocálica, se sonoriza. Por ejemplo, la palabra aqua del latín dio agua. La palabra aliquem dio alguien. A veces la combinación qua, quo del latín pierde el elemento bilabio velar
la W. Por ejemplo, quasi dio casi y quintu dio quinto. Las consonantes geminadas del latín clásico, o sea, las consonantes dobles, muchas veces se simplificaban. Por ejemplo, vaca con doble C dio vaca con una sola C. La palabra capa en el latín dio copa en el español. Claro que hay algunas excepciones. Por ejemplo, la doble L dio elle en el español, la doble N dio ñ y la doble R se mantuvo. Por ejemplo, caballo dio caballo, anu dio año, carru dio carro. La B, D, G mediales son estables en posición intervocálica. La B larga y la B chiquita se conservan mucho más, pero de vez en cuando encontramos algunas excepciones. Por ejemplo, la palabra en latín habebam dio había, la palabra ribu dio río. La D en posición intervocálica muchas veces se pierde. Esto también pasa hoy en día. Si tomamos como ejemplo la palabra hablado en el español, hay algunas personas que eliminan la D y la pronuncian como hablao. La G medial tiene 3 posibilidades en el español. Por ejemplo, la combinación G o Gi dan una yod, la cual vamos a discutir en el próximo video. La G o la Gi sin yod desaparecen y la G sin E o I se conserva. Por ejemplo, tenemos la palabra fugio, que dio huyo, que representa la regla número 1. La palabra digitu dio dedo, que representa la regla número 2. Y el verbo negare dio negar en el español, y esto representa la regla número 3. La F inicial en el latín clásico normalmente da H en el español. Por ejemplo, formosa dio la palabra hermosa, la palabra formica dio hormiga. A veces la F inicial se mantiene si aparece antes de una R o en unas palabras monosilábicas. Por ejemplo, el verbo fricare dio fregar. La palabra fo dio fue. La PH inicial en el latín clásico muchas veces resulta en F en el español. Por ejemplo, foca con PH da foca en el español con una F inicial. La PH en posición medial muchas veces da B larga o B chiquita. Por ejemplo, Estefanu dio Esteban. La S inicial en el latín clásico normalmente se conserva con una E epentética. Por ejemplo, el verbo stare dio estar, la palabra scuola dio escuela. La S final casi siempre se conserva. Por ejemplo, rosas de latín dio rosas en el español, amas de latín dio amas en el español, fabulamus dio hablamos en el español. Las otras consonantes finales casi siempre se pierden, pero sí hay algunas excepciones. Por ejemplo, non da no en el español, et da i y sex del latín clásico dio seis. La M final acusativa del latín clásico siempre se elimina. Por ejemplo, capram dio cabra. La palabra lunam dio luna. Nótese que en algunas palabras monosilábicas la M final se convierte en N. Por ejemplo, la palabra latina quem dio quien o aliquem dio alguien. Nótese que algunas consonantes finales que se mantienen por la pérdida de la E final del latín. Por ejemplo, la palabra pane, que termina en una E en el latín, perdió la E y resultó en pan. Boque dio voz, libertate pierde la E y da libertad. Las siguientes combinaciones, la GN, MN, MNY, la NG, la doble N, la NNY y la NY mediales, siempre resultan en ñ.
Por ejemplo, ano dio año, tamagnu dio tamaño y somniu da sueño. Para resumir, en este video aprendimos sobre las tres variedades de latín: el latín clásico, el latín antiguo y el latín vulgar. También aprendimos sobre el desarrollo de las vocales y sobre el desarrollo de las consonantes. Para practicar los cambios vocálicos y consonánticos del latín clásico al español contemporáneo, pueden bajar una tarea de ejercicios de latín al español número 1 que se encuentra en Blackboard. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.